De vez en cuando, una sala de un museo se convierte en un sitio de oscuridad casi absoluta para ver, para pensar, para sentir. ¿Por qué el cine, más de un siglo después de su aparición, tiene que refugiarse en los museos? De vez en cuando, una sala de un museo se blinda frente a los deslumbramientos de los flujos audiovisuales tan insistentemente ofrecidos a las masas. ¿Por qué la posmodernidad resulta cada vez más anticuada y desprende rancios aromas? De vez en cuando, una sala de un museo ofrece una oportunidad al cine que en el siglo XXI intenta pensar por su cuenta. ¿Qué se podrá ver en esta sala? La respuesta verdadera y sencilla es que veremos paisajes. Y este retorno electrónico del paisaje merece cierta explicación y un poco de historia. Los paisajes, junto con retratos, bodegones, alegorías, desnudos, escenas de mitologías greco-romanas, o escenas del cristianismo, o escenas de costumbres, eran los motivos más habituales de los primeros museos, allá por el siglo XVIII. Templo de las Musas, el museo se otorgaba a sí mismo, con la bendición del Estado, un carácter sagrado. Luego, en las últimas décadas del siglo XIX, las vanguardias empezaron a poner en crisis los códigos de la representación artística y la existencia misma del museo. Después, en el siglo XX, hubo que acoger en nuevos museos la ingente producción de arte moderno y contemporáneo. También en el siglo XX surgieron los templos de cultura popular, las salas cinematográficas. Allí las imágenes en movimiento contaban historias que entretenían y emocionaban a las masas. En los años 20, unos cuantos artistas de la modernidad emplearon la tecnología cinematográfica para trasladar sus propuestas estéticas a esa sucesión vertiginosa de imágenes proyectadas que producían movimiento aparente. Así, abstracciones, dadaísmos, surrealismos, constructivismos, futurismos o expresionismos se materializaron en bobinas de celuloide y en proyectores de arco voltaico. Más tarde, a partir de los años 60, el arte conceptual encontró en el vídeo electrónico nuevas formas de experimentar. Ya se sabía muy bien entonces que el movimiento y el tiempo no tenían por qué estar siempre al servicio de la narración. El tiempo y el movimiento podían simplemente exhibirse como tales, como tiempo y movimiento. Ahora, en este museo se prepara un meditado retorno del paisaje. Aquel motivo tan cultivado en el siglo XIX es ahora objeto de revisión y de contemplación. El encuadre es el comienzo del montaje, aunque no se sepa al principio cómo va a ser el montaje de las imágenes que vamos registrando. En ausencia de narración, los instantes que se describen no piden anclajes ni excusas
en las estructuraciones emocionales del tiempo. Y tampoco importan las implicaciones de causalidad. La verdad que importa de cada toma, de su tiempo y su composición, su forma. Los flujos audiovisuales de masas piden cada vez más atención a las pantallas. Esos flujos de brillos y sonidos que compiten por la pulsión escópica de cada cual embrutecen la sensibilidad y la inteligencia. De hecho, prohíben la contemplación reflexiva. Esta es la sala de la planta 3 del Museo Pablo Serrano. Y estos planos encuadran descripciones de asuntos completamente pasajeros, estados provisionales de un proceso de trabajo. Una pared de madera se convierte en pantalla gris oscuro donde proyectar los paisajes. El resto de las paredes se pintan de negro. El suelo se cubre con moqueta negra. Desde el techo se cuelgan telas negras. Cuatro proyectores se prueban y luego se fijan al techo. La sala de la planta 3 se va transformando. Eso es lo que recogemos, algunos hitos que van modificando la sala. ¿Y si el sentido no precisa siempre de una narración? Tras esta interrogación, bien podemos proponer la siguiente hipótesis. El sentido procede de la experiencia de sentir y de pensar. El sentido no está en los paisajes grabados. Esos paisajes, al fin y al cabo, son registro de lo real, de unos instantes irrepetibles en ciertos lugares. No representan nada. Más bien, la cámara deja que se presenten a sí mismos, como huellas del azar, de lo inevitable, de lo que fluye al margen de los deseos humanos. Es la disciplina insobornable de la cámara de Paco Algaba la que borra las telarañas de nuestra mirada. Mirada demasiado acostumbrada a ser teledirigida por los cambios de plano cada 5 segundos o menos. Al cabo de un rato nos damos cuenta de que lo que contemplamos de verdad es nuestra propia forma de mirar. Y surgen en nosotros las dudas sobre el sentido de tantas convenciones o códigos audiovisuales que nos imponen la industria y los medios. Y ahí es donde se mueve la obra. Estamos en unos momentos, antes lo comentábamos, en la sala, básicamente estructurados y conformados por el iluminismo. O sea, tenemos la verdad en la mano constantemente, todos llevamos un móvil siempre hinchado de luz que nos va vomitando constantemente la verdad. Y así construimos nuestras vidas. Y no nos paramos a pensar que a lo mejor la verdad no está en la luz, porque la luz termina cegándote, sino que la podemos encontrar en el vacío y en la dimensión que el espacio tiene para la consideración humana. Y de ahí viene, y ese es básicamente el proyecto. Se ha tomado como referencia 8 países y su representación, de alguna manera, y sus referentes iconográficos. Esos 8 países son Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España, Estados Unidos, China y Rusia. ¿Vale?
A diferencia de mi proyecto anterior, que es Europa Solar, sí que había una literalidad en cuanto a las localizaciones. Quiero decir, yo en ese proyecto sí que fui a rodar a cada uno de los países, de los 28 países de la Unión Europea, pero en este caso, por el concepto del proyecto, en el que para mí lo importante es invalidar esa apropiación de la representación del espacio por parte de las construcciones nacionales, quise rodarlo fundamentalmente en el entorno más cercano, que es este, en el que me hallo. La mayoría de las imágenes están grabadas en Aragón, en parte en Castilla, en el sur de Francia, salvo algunas unas pequeñas excepciones que están rodadas en Noruega y en una parte en Svalbard, realmente, y una ciudad rusa que hay en Svalbard, ¿no? Esas imágenes que yo voy a rodar dentro de mis consideraciones respecto a las localizaciones, que en ese caso son impropias, porque no son las cercanas, las que yo habitualmente trabajo, esas imágenes que yo ruedo, las ruedo tomando como referencia también lo más cercano. Yo no voy a Svalbard en este proyecto a construir la postal del iceberg, sino que yo voy a Svalbard y lo que hago es construir mis relaciones con algo tan cercano como son las cuencas mineras de Tehuel. Porque eso es lo que encuentro y eso es lo que voy a buscar a Svalbard, porque ahí es donde está uno de mis planteamientos lingüísticos que tiene que ver con la construcción del equívoco. Por eso, la búsqueda de sentido debe detenerse tranquilamente al borde de ese flujo combinado de las imágenes y de los sonidos. Debemos volver a preguntarnos por el sentido de nuestra relación con ese magma frenético y sin pausa que reclama nuestra atención de formas cada vez más agresivas. Frente a esa agresividad, aquí, en esta sala de la planta 3, entre finales de enero y el 11 de abril de 2021, ha sido posible advertir que tiene sentido dedicar algunos instantes a pensar sobre nuestra forma de mirar.